Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos el fascinante mundo de los signals en Angular. Hoy aprenderás a dominar los input y output signals para llevar tus aplicaciones al siguiente nivel. ¿Sabías que los inputs y los outputs tradicionales podrían estar haciéndote trabajar de más? En este vídeo te mostraré cómo los signals pueden hacer tu código más simple, eficiente y reactivo. Además de cómo utilizarlos para comunicar de forma óptima componentes hijos y padres. Los signals son una característica moderna que permite manejar el estado de manera reactiva sin depender tanto de observables o subjects. ¿Por qué son importantes los input y los output signals? Los input signals permiten transformar y gestionar los datos entrantes de forma eficiente, asegurando que el estado del componente se mantenga sincronizado. Por otro lado, los output signals facilitan la comunicación con el componente padre de manera reactiva, permitiendo un manejo claro y estructurado de los eventos. Esto mejora la modularidad y la interacción entre componentes en la aplicación. Aquí tenemos la estructura del proyecto en el que trabajaremos hoy. Como puedes ver, tenemos un componente padre que gestiona la comunicación entre los dos componentes hijos. A la izquierda tenemos el componente User Input, el cual es un formulario donde el usuario introduce información sobre su inversión. Y a la derecha tenemos los resultados de la inversión, una tabla que muestra los cálculos basados en los datos del formulario. La comunicación entre estos componentes se realiza a través del padre. El user input envía los datos mediante el output signal al componente padre. Luego el padre pasa esa información al componente de resultados a través de un input signal. Esto nos permite mantener un flujo de datos claro, reactivo y eficiente. Veamos cómo implementarlo. Esta es la aplicación que vamos a utilizar para este proyecto. Como puedes ver, tiene un apartado de no signals y signals. Como siempre, hacemos un apartado que no utiliza signals y otro apartado que utiliza signals. Así se puede ver la comparación entre la forma antigua de hacer las cosas y la nueva. Como puedes ver, es un formulario donde nos solicita nuestro nombre y otros datos más. Al darle al botón calcular, nos saca una tabla en base a lo que hemos puesto en el formulario. Y aquí nos sale un mensaje con nuestro nombre en mayúsculas. El componente de Investment Result Signals Component es el responsable de mostrar los resultados de inversión calculados, utilizando Angular Signals para gestionar el estado de los datos de entrada y salida de forma reactiva. Si no hay resultados, muestra un mensaje pidiendo al usuario que ingrese valores y presione calcular. Si hay resultados, muestra un saludo al usuario con su nombre y apellido, y una tabla con los resultados de la inversión. La tabla tiene columnas para el año, valor de la inversión, intereses anuales, intereses totales y capital invertido. Los valores de la tabla se obtienen de la variable results, que es un array de objetos con datos anuales de la inversión. La variable results es un input signal que recibe un array de datos anuales del componente padre. La variable name es otro input signal que recibe el nombre del usuario. Se transforma para poner el nombre en mayúsculas usando el método transform. ResultsLength es un signal computado que calcula el número de resultados en results, es decir, la longitud del array de resultados. Como ves, este componente muestra una interfaz de usuario para visualizar los resultados de inversión calculados, con una tabla reactiva que se actualiza automáticamente a medida que cambian los datos. Utiliza input signals para recibir los datos del componente padre y signals computados para calcular y mostrar información relevante de manera reactiva. Un output signal nos permite emitir eventos desde un componente hijo hacia el padre de manera reactiva. El componente User Input es un formulario de entrada de datos para calcular inversiones, utilizando Angular Signals para gestionar el estado de forma reactiva. El componente es un formulario HTML, el cual contiene campos para el nombre, apellidos, inversión inicial, inversión anual, rentabilidad esperada y duración. Usa ngModel para enlazar los valores de los inputs a variables en el componente. Sobre ngModel haré un vídeo más adelante. Suscríbete al canal si quieres estar atento. La gestión del estado con signals en este componente es la siguiente. Se utilizan Routable Signals para almacenar los valores de entrada. Se define un signal computado llamado username, que concatena el nombre y el apellido. Para la comunicación con el componente padre emitimos datos usando los output signals, que en realidad son de tipo output emitter ref, el cual pretende sustituir al antiguo event emitter. La variable calculate envía
envía los datos de la inversión al componente padre. La variable calculateName envía el nombre completo del usuario al componente padre. Luego tenemos el envío del formulario en el método onSubmit. Recoge los valores ingresados y los almacena en un objeto de tipo InvestmentResultsData. Restablece los valores del formulario con el método resetForm. Y emite los datos al componente padre mediante la función calculate.emit y calculateName.emit. En resumen, este componente captura información del usuario, la procesa y la envía al padre utilizando signals, optimizando la gestión del estado y la comunicación en Angular. Ahora en el componente padre podemos ver el template de los dos componentes hijos. Como puedes ver, tenemos distintas maneras de comunicar componentes entre sí. En este caso, los que utilizan paréntesis son outputs y los que utilizan corchetes son inputs. Entonces los outputs ejecutan una función del padre, que en este caso es onCalculateInvestmentResults y onCalculateName. Y en el caso del componente InvestmentResultsSignals, le pasamos el valor de ResultsData y de Name. Aquí en el componente padre puedes observar que la función onCalculateInvestmentResults hace un cálculo de los resultados de la inversión y la función onCalculateName solo setea el valor del name. Como puedes ver en el componente padre tenemos dos variables signals, ResultsData y Name, para transmitirle el valor de las variables al componente hijo. Aquí, como puedes observar, en la función onCalculateInvestmentResults hace un cálculo de las inversiones y setea toda la información en la variable de ResultsData, y en la función onCalculateName se setea el nombre del usuario. Por lo tanto, el componente userInput, el cual es el que emite los outputs, pasa las variables data y username, y mediante el componente padre le pasamos la información mediante un input al componente hijo de InvestmentResults. Hoy hemos aprendido qué son los inputs y los output signals y cómo usarlos para optimizar nuestras aplicaciones Angular. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale like, suscríbete para más contenido sobre Angular y dime en los comentarios qué prefieres, la API clásica de inputs y outputs o la nueva forma con signals. Te leo, gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.